Hola, ¿cómo están? Qué gusto grande poder saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la semana, juntos la mañana, con toda la información importante que es muchísima. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos. Derrame de hidrocarburos en el río Seco. Y la Fiscalía le va a devolver a la Reina del Sur, recuerdan, a Sandra Ávila Beltrán, vinculada con el cártel de Sinaloa, 3 de sus propiedades. Se las habían decomisado desde el 2003 por una investigación relacionada con drogas, delitos contra la salud. Y bueno, pues la Fiscalía presentó ante un juzgado de la Ciudad de México estos documentos que avalan la cancelación del aseguramiento. Así que ahí van de regreso a sus casas en un condominio de la colonia San Nicolás Totolapan, en la Ciudad de México, después de un amparo promovido el año pasado por la propia Sandra Ávila contra esta omisión de la Fiscalía de dar cumplimiento a una diligencia. Imagínense, no cumplieron la diligencia y le salió pues muy bien la jugada a Sandra Ávila Beltrán, que fue absuelta del delito de tráfico de cocaína en diciembre del 2010, luego del proceso de extradición y de condena en Estados Unidos. Fue deportada, recluida nuevamente en México hasta 2015. Recordar que luego un tribunal le revocó la sentencia de 5 años que cumplía por lavado de dinero. Y el viernes, ¿se acuerdan? Les informé sobre este operativo en una finca vinculada con Ismael El Mayo Zambada, ahí en El Salado, en Culiacán, Sinaloa, donde la Marina abatió a 11 presuntos miembros del cártel de Sinaloa, donde retuvieron y luego liberaron a la hija del Mayo, Mónica Zambada Niebla. Hoy se sabe que entre los fallecidos había un menor, Jared N., 16 años, originario de una zona cercana al lugar del enfrentamiento. Durante las acciones del jueves hablaba ya de esta retención de Mónica Zambada Niebla, la hija del Mayo Zambada, que fue liberada porque no tiene actividades delictivas. No hay órdenes de captura en su contra, ni en México ni en Estados Unidos, es lo que aseguró el secretario García Harfuch. Solo fue detenida una persona, Omar Osvaldo N., le dicen el Patas, y está identificado como jefe de seguridad de los Mayos. Era requerido por las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, sobre este operativo, el recién designado secretario de Seguridad en ese estado, Sinué Telles, informó que la situación en El Salado ya fue controlada. El general brigadier destacó que en las acciones de fuerzas federales no hubo repercusiones importantes en la zona. Y bueno, pues con esto inicia en su cargo, imagínense el trabajo que le cayó, secretario de Seguridad en Sinaloa. Hay nueva información, pero relacionada con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, el que resultó ser delincuente. Hernán N., el comandante H., líder de la barredora, actualmente preso en el Altiplano. Bueno, este exfuncionario, de acuerdo a versiones periodísticas, impugnó el fallo de un juez que rechazó su amparo ante una posible extradición a Estados Unidos. Según la demanda, el comandante H. dijo que escuchó a custodios del penal que sería enviado a la Unión Americana. El juez determinó que esos funcionarios no están autorizados para notificar esos procedimientos. Un recurso interpuesto el viernes que, bueno, pues va a resolver un tribunal. Pero les presento esta imagen en la que se ve un helicóptero, un Black Hawk, que hizo volar los techos de varias casas en Tapachula, Chiapas. Esta es la imagen de la aeronave. Miren nada más. En ella viajaban el secretario de Seguridad Estatal, Óscar Alberto Aparicio. Estaba aterrizando en un campo del ejido Congregación de Zaragoza. Y pues sí, el aire que genera el helicóptero pues provocó que las techumbres de láminas se desprendieran de las casas. Por fortuna no hubo víctimas, porque una de esas láminas voladoras pues es muy peligrosa, ¿verdad? Y ya se comprometió a pagar los daños. Bueno, pues sí, digamos un error de cálculo. Este fin de semana en Puebla, un comando armado se robó un tráiler.
Ya ve que a los pobres traileros los asaltan un día sí y otro también. Este transportaba autos clásicos. Y bueno, pues que lo asaltan, vino un operativo, lograron recuperarlos, así fue. Un comando armado robó un tráiler tipo nodriza con una docena de autos clásicos. El atraco ocurrió cuando la unidad circulaba sobre la autopista Veracruz-Puebla, a la altura del municipio de Amozoc, en Puebla. El tráiler regresaba de un encuentro nacional de una marca automotriz en Cancún, Quintana Roo, cuando el dueño perdió contacto con el operador de la unidad. La Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección dio a conocer que el último registro que se tuvo del tráiler es que circulaba sobre la autopista Veracruz-Puebla. Fue entonces que integrantes de diversas asociaciones y amantes de los autos clásicos se movilizaron en redes para denunciar el robo y pedir ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para localizarlo, encontrando primero al conductor del tráiler, quien estaba ileso y les alertó del robo. Autoridades de los 3 órdenes de gobierno implementaron un operativo que incluyó la instalación de cercos de seguridad y puntos de inspección, logrando recuperar la nodriza junto con los autos de colección. Las autoridades dijeron que fueron localizados abandonados y cubiertos con lonas en el municipio de Tecamachalco, en el Estado de México. Se cree que los ladrones decidieron dejarlos ahí al ver que se trataba de autos de colección y que no sería sencillo su distribución o venta. No obstante, la investigación sigue abierta por parte de las autoridades para dar con ellos, ya que el robo de este tipo de autos es relevante, no solo por su valor económico, sino por tratarse de piezas únicas vinculadas al patrimonio automotriz, informó Kevin Esqueda. Y bueno, luego de 3 días de movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación terminó el viernes su paro. Aquí en la Ciudad de México, los maestros desmontaron ahí las casas de campaña que tenían en el Zócalo, tuvieron esta protesta fuera de las oficinas de Afores en Reforma. Y bueno, a pesar de eso denunciaron que sus demandas no fueron atendidas, pero mientras unos marchan, otros celebran. El senador Fernández Noroña celebró su cumpleaños 66 en un hotel de lujo en Cancún, Quintana Roo. Él fue a la convención bancaria y pues aprovechó, ¿no? Y pues sí, a pesar, digamos, de los escándalos en los que ha estado envuelto por acciones que no se consideran austeras, pues él tuvo ahí su pastel con sus mañanitas en este lugar, pues dicen muy exclusivo y muy caro. Cumplió 66. Feliz cumpleaños a Gerardo Fernández Noroña. ¡Cumpleaños de Noroña! ¡Feliz cumpleaños a ti! Pero déjeme ir a lo importante, y es que el plan B de la reforma electoral, a ver, se tenía previsto que hoy analizaran y votaran este dictamen en comisiones del Senado. Se pospuso de última hora porque todavía está en revisión técnica. Le han hecho, bueno, más remiendos que lo que usted pueda pensar. Señalan que hay todavía falta de acuerdo con el PT, particularmente en torno al proceso de revocación de mandato. El PT lo dijo abiertamente. Pero bueno, ya se prevé que una vez dictaminado pase al Pleno para su votación el miércoles. Y por su parte, la presidenta Sheinbaum habló precisamente de la revocación de mandato. Dijo que no va a generar gastos extraordinarios y descartó que se vaya a usar como propaganda electoral. Allá en Quintana Roo confió en que los aliados de Morena respalden su iniciativa, sobre todo luego de las dudas expresadas por el PT. Y es que en el PT dicen que esta revocación de mandato pues solo beneficia a Morena. Pues se tiene que poner de acuerdo el PT, ¿verdad? Si va a apoyar o no va a apoyar, pues ya depende de ellos. Pero nosotros creemos que sí van a apoyar, pero bueno, vamos a ver al final cuál es su posicionamiento. Bueno, en el PT efectivamente han planteado que no están de acuerdo con la revocación de mandato y en eso coinciden con los partidos de oposición que dicen, bueno, eso desde luego va a beneficiar a Morena. Si en la boleta electoral aparece la presidenta y ella puede hacer campaña como parte de la revocación de mandato, esa campaña, pues ¿a quién va a beneficiar si no es a Morena? El caso es que justamente ese partido se sumó
a quienes ya empiezan a revelar candidaturas rumbo al 2027. El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, destapó a Andrea Chávez. Ahí los vemos muy emocionados. La destapó como, bueno, pues candidata a la gubernatura de Chihuahua, que desde luego esto no sorprende a nadie. Ella ya ha estado, digamos, haciendo de alguna manera, esfuerzos para posicionar su imagen en Chihuahua. Hubo este evento allá en Ciudad Juárez y bueno, pues ahí tuvo el respaldo de Mier. En el PAN también, rumbo al 2027, lanzaron una convocatoria para que haya una apertura a las candidaturas ciudadanas. Jorge Romero, líder del partido, invitó a los simpatizantes a sumarse. Aseguró que ninguna candidatura va a ser reservada para liderazgos que no se la ganen. Verifica que nuestra apertura es real. Acá la competencia será real. Acá no vamos a inscribir a corcholatas cuando ya existe una corcholata predeterminada. Aquí quien gane, ganó. Y la Comisión de Puntos Constitucionales en Diputados va a discutir y votar mañana la reforma para las pensiones de exfuncionarios públicos que ya no podrán ganar ni la mitad de lo que gana la presidenta. O sea, el tope son 70,000 pesos, pero eso será para muy pocos y la enorme mayoría pues va a tener una pensión considerablemente menor. Pero me voy hasta Guadalajara con Carlos Carrizales y es que nos tienes información sobre este incendio. ¿Dónde? Te escuchamos, Carlos. Hola. Paola, muy buenos días, con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Ayer domingo 22 de marzo, cerca de las 3 de la tarde, se reportó un incendio en el paraje Los Asadores del Bosque de la Primavera por el lado de Tlajumulco de Zúñiga. Al respecto, personal de Protección Civil y bomberos de este municipio, así como del Estado y de la Comisión Nacional Forestal, acudieron al punto para combatirlo. Aproximadamente a las 11 de la noche informaron de que estaba prácticamente controlado y estaban en etapa de enfriamiento. Y hasta el último reporte de hoy, 23 de marzo, que fue cerca de las 7 de la mañana, continuaban en este proceso. Emitieron una alerta atmosférica desde ayer en la noche en la que recomendaban no salir a hacer actividades al aire libre, usar cubrebocas en la calle durante el transcurso del día y también estar vigilantes de la población vulnerable, como son adultos mayores y menores de 5 años. No se suspendieron clases, sin embargo, el secretario de Educación aquí en la entidad informó que lo que sí se iban a suspender eran las actividades al aire libre en los planteles de educación básica a cargo de esa dependencia para salvaguardar a los alumnos. Paula, en este momento todavía huele a quemado aquí en Guadalajara, a pesar de que estamos a una distancia considerable donde ocurrió el incendio, por lo que sí es recomendable utilizar este cubrebocas y también evitar salir a hacer actividad al aire libre en lo que se retira la alerta. Es la información que hay respecto a este incendio en el Bosque de la Primavera. Regreso contigo al estudio, les mando un abrazo y les deseo una gran semana. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por el reporte. Hubo una explosión en una casa en Coacalco el viernes en la mañana. Lamentablemente dejó a 8 personas lesionadas, 2 están graves. Ocasionó daños en otras 7 viviendas. Aquí la imagen, captada por cámaras de seguridad en la cercanía de el estruendo. Y así es como los vecinos vivieron la emergencia, que de acuerdo a las autoridades fue por la detonación de varios tanques de gas. Mire cómo quedó este coche. Así, los daños producto de esta explosión, que insisto, involucró varios tanques de gas, bomberos, policías estatales, municipales, Protección Civil atendieron la situación. Hasta la Guardia Nacional activó el plan DN3 para apoyar a los afectados. Las autoridades municipales ya están haciendo labores de limpieza, están evaluando las casas afectadas, van a determinar pues si hay daño estructural, si pueden recuperarse o no, pero vaya explosión. Voy ahora con mi compañero Rodolfo Dorantes. ¿Qué nos reportas, Rodolfo? Te escuchamos atentos. Hola.
Hola, qué gusto saludarte, Paola. Efectivamente, nos encontramos en estos momentos en el cruce que forma la avenida División del Norte y Acoxpa, esto en la zona de Prados, Coapa. Y es que, pues, lamentable lo que tenemos que informar es en el interior de este bar, Macali, Acoxpa, donde pues se registra una riña esta madrugada. Lamentablemente en esta madrugada pues sale a relucir armas de fuego. Hay una persona que pierde la vida por impacto de arma de fuego y 4 más que resultan lesionados. Está trabajando servicios periciales, se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del perímetro de Acoxpa laborando en el interior de este estacionamiento de este centro comercial, pero lamentable lo que te informo, una persona pierde la vida por impacto de arma de fuego y 4 más resultan lesionados, Paola. Uy, pues qué lamentable, te agradezco muchísimo tu reporte, gracias. Y ahí la violencia afectando pues ya también al Valle de México. Iram, y fíjate esto que pasó allá en Veracruz, que te voy a mostrar un poco más adelante, porque por lo visto vamos a la información en breve, ya casi es la media. Nos arrancamos, Paola, con la información, porque justamente en el Día Mundial del Agua, alcaldes de 8 municipios de la Ribera de Chapala, en Jalisco, manifestaron el rechazo a la construcción del acuerdo Presa Solís León. Advierten que el proyecto de la Conagua pone en riesgo el ecosistema, la economía y el turismo. Un fuerte incendio arrasó una palapa en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. No hubo lesionados, pero la estructura quedó reducida a cenizas. Además, 2 personas fueron detenidas tras provocar un incendio en un tiradero de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Bomberos tardaron más de 2 horas en controlar el fuego. 4 hombres fueron detenidos en Culiacán por distintos hechos, uno por robo, otros por portar armas, drogas. Y en más información nacional, también en Sinaloa, la Marina incautó 100 litros de químico usado para fabricar droga sintética en el recinto portuario de Topolobampo. Estaba en un tractocamión que tenía como destino La Paz, Baja California. Comparecieron ante un juez los padres del niño Eitan Daniel, de 1 año 6 meses, a quien, presuntamente asesinaron en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya enfrentan cargos por homicidio. Desaparecen 7 trabajadores electricistas, todo esto en la carretera de Matehuala, en San Luis Potosí. Sus familiares denunciaron que recibieron una llamada en donde les avisaron que habían sido secuestrados. El peso frente al dólar, 17,86. La bolsa mexicana cerró el viernes con una pérdida de 1.63%. Y el petróleo, el Brent, llegó a cotizarse esta mañana hasta en $111 por barril. El West Texas en 98. Así que presionados los precios de los energéticos. Mientras tanto, Dos Bocas otra vez. Un nuevo incidente. Pemex confirmó que el domingo tuvieron otro derrame de hidrocarburos cerquita de esta refinería. Muy afectado el río Seco, a días de reportar el incendio en la zona y otro derrame, pero en las costas de Veracruz. Así que dicen hay un operativo de atención. Han recolectado 240 kilos de este material impregnado con crudo. En cuanto al derrame que ha afectado playas de Veracruz y Tabasco desde principios de marzo, ya son más de 630 kilómetros de litoral contaminados. La red corredora arrecifal del Golfo de México alertó que en algunas zonas no han ni empezado con las labores de limpieza. Están dando prioridad a las zonas turísticas y pues en las otras sigue todo contaminado, se están muriendo. Los peces y toda la fauna marina, se han afectado los arrecifes de coral. Más de 16,000 familias pesqueras han resultado también afectadas. Y ya son 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y sus familiares recorrieron una funeraria, El Ángel, en Iguala. Está asegurada desde octubre pasado y se encontraron un crematorio sin registro oficial y cuerpos del 2014, que fue el año en el que ocurrió pues la desaparición de los estudiantes. Exigen que los restos pues se analicen genéticamente. Por ahora no hay evidencia de que estén vinculados, pero bueno, pues ahora han puesto ahí el foco. Y sigo en Guerrero, donde detuvieron a 5 personas por estar presuntamente involucradas en el ataque a una camioneta del transporte público incendiada en la carretera Acapulco-Cihuatán, que dejó una persona muerta y 7 lesionadas el 16 de marzo. Están acusados de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Y hoy se cumplen
32 años de este magnicidio que marcó un antes y un después en la historia política de México. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI, 23 de marzo del 94, Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California. Y bueno, a pesar de que el supuesto autor material del crimen lleva varios años tras las rejas, desde hace 3 años la defensa de Mario Aburto, acusado del asesinato, busca un amparo que se ha aplazado por el descubrimiento de un posible segundo tirador, así que siguen investigando con todo y el paso de los años. En Guelatao, Oaxaca, fue la conmemoración del aniversario 220 del natalicio de Benito Juárez, lo presidió la presidenta Sheinbaum. Se habló de la relación México-Estados Unidos porque Juárez, bueno, pues hace recordar que la soberanía no se negocia. Hubo un decreto para reconocer a Margarita Maza Parada como la primera embajadora histórica de la República Mexicana. Pero me voy a enlazar con Kena Uribe hasta la redacción. ¿Qué nos reportas, Kena? Hola, muy buen día. Hola, mi Pao, muy buenos días. Esta mañana se registró un trágico accidente en el kilómetro 20 de la carretera Laredo-Monterrey. Imagínese, un autobús de pasajeros proveniente de Houston arrolló a un grupo de trabajadores que realizaba labores de recarpeteo. El chofer no vio la señalización de la obra, perdió el control y terminó proyectado dentro de una pensión de tráileres. El saldo preliminar es de un trabajador fallecido y al menos 20 personas lesionadas, varios de ellos heridos de gravedad. En este momento, la circulación con dirección a Monterrey está totalmente cerrada a la altura del Libramiento Noroeste. Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de emergencia continúan laborando en el sitio, así que le recomendamos que por favor tome sus precauciones si circula por la zona. Seguimos pendientes, mi Pao, porque esto también es noticia. Uy, qué reporte, te lo agradezco muchísimo, Kena, muchísimas gracias. Y atención, porque en México tenemos que hacer el registro de las líneas telefónicas móviles. Ya sé que ha habido muchos problemas con el registro, pero toca hacerlo porque si no, pues vamos a dejar de tener acceso a nuestra línea telefónica. Así que de entrada hay que, bueno, conocer de qué se trata. Recordar que la fecha límite es 30 de junio, pero pues hazlo con calma, ¿no? Tómalo en cuenta porque estés o no de acuerdo, la vinculación de telefonía en México con la CURP es un hecho. La medida forma parte de una estrategia de seguridad para frenar varios delitos. Busca acabar con la extorsión, con el secuestro virtual y con todo este tipo de delitos que principalmente ocurren vía telefónica. Esta medida ha generado dudas e inquietudes entre la población, quienes argumentan que temen que sus datos personales sean vulnerados y cualquier persona pueda acceder a su información privada. Pues no estoy muy de acuerdo, pero por algunas llamadas que nos hacen de extorsiones y llamadas de spam, es bueno. Ha habido desinformación, primero porque lo han comparado con los intentos anteriores que se hicieron en 2013 y en 2022, que en esas ocasiones sí eran registros del gobierno, sí era un padrón único y el gobierno pues tenía acceso a esas bases de datos. Ahora es completamente diferente. No es un registro único, no lo hace el gobierno, lo hace cada compañía telefónica y cada compañía telefónica tiene su base de datos. La fecha límite para realizar el vínculo de datos será el 30 de junio. Autoridades aclararon que no habrá ningún tipo de sanción para quienes no lo hagan, pero sí habrá consecuencias en su línea de comunicación. No es obligación, pues, definitivamente. Si alguien no quiere registrarse, pues no tiene por qué registrarse. Es hasta el 30 de junio que tiene, pero si no registra su línea, lo que va a ocurrir es que a partir del 1 de julio, esa línea no va a contar con servicio. Solamente se va a poder utilizar para hacer llamadas de emergencia, de atención ciudadana y para contactar a su compañía telefónica. Está bien, ¿no? Está bien que lo registren para que así cualquier cosa que pase ya sea más fácil localizar a las personas. Según cifras otorgadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hasta el mes de febrero 9.311.607 líneas ya realizaron el trámite. Si tú aún no lo haces, existen 2 vías: en línea, a través de los portales oficiales de los operadores de tu compañía telefónica, o presencial en cualquier centro de atención a clientes de tu compañía telefónica. Deberás llevar CURP, INE y en algunos casos te solicitarán una selfie para comprobar tu identidad, informó Kevin Esqueda. Oigan, ¿cómo recibieron ustedes la primavera? ¿Cómo disfrutaron del equinoccio? Les propongo que recorramos algunos de los rincones de este país, vayamos a Oaxaca,
donde en Monte Albán, así, algunos afortunados pudieron recibir a la primavera. Estas las imágenes de Monte Albán, pero también en Teotihuacán, más de 1,000 visitantes y turistas acudieron a alzar las manos hacia el sol, llenarse de energía, agradecer. Hubo danzantes, tambores, copalito sagrado. ¿Y qué les digo en Yucatán, donde también miles de personas acudieron a las distintas zonas arqueológicas? Aquí déjeme detenerme porque sí se vio el descenso de Kukulcán allá en Chichén Itzá. Decían que estaba nubladón y que probablemente este año no se lograría ver el descenso de Kukulcán, pero ahí está cómo se fue marcando el descenso de Kukulcán, estos triángulos, digamos, que hacen parecer que va descendiendo la serpiente emplumada por la pirámide, algo que ocurre pues en el equinoccio justamente de primavera. Pero ¿ustedes saben qué significa Kukulcán? Por favor, vámonos a la escuelita. Esta escuelita que hoy se pone maya. Qué gusto, Diego, Marco, qué alegría tenerlos por aquí. Hola, maestra. Han estado en Chichén Itzá, por supuesto. Por supuesto. ¿Y han podido ver alguna vez el descenso de Kukulcán? Yo tampoco, nunca he tenido la fortuna de ir en el equinoccio, pero bueno, ya lo veíamos en las imágenes. Kukulcán viene del maya kuk, que significa plumaje, y can, que significa serpiente, serpiente emplumada. Kukulcán, que es esta deidad, pues el dragón olmeca, el dios creador, Dios, sí, que conecta, digamos, también a los dioses y a los humanos, y bueno, que es una figura central, sin duda. Así que, bueno, pues ese es Kukulcán y ese es su descenso, que ocurre por la luz del sol proyectada en las sombras de la escalinata de la pirámide. Esos triángulos que veíamos que, bueno, pues además nos permiten, sí, saber el enorme conocimiento que tenían los mayas del cosmos y su comportamiento. Qué preciosidad. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias, queridos alumnos. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la captura de Ángel Esteban Aguilar, el Lobo Menor, lugarteniente del grupo ecuatoriano Los Lobos, autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio. Destacó que la detención el martes en la Ciudad de México es parte de los esfuerzos bilaterales contra los cárteles de la droga. Bueno, y en México, este accidente ferroviario ocurrió en Colima, en Armería. Se descarrilaron 2 locomotoras, 22 vagones. Le muestro la imagen de las consecuencias. Ocurrió como a 1 kilómetro del crucero hacia Cuyutlán. El accidente fue consecuencia pues, de un choque de 2 trenes. El impacto generó que se incendiaran las locomotoras. El fuego llegó hasta los pastizales. 3 trabajadores heridos. Ahí las imágenes. Mientras que en Veracruz, un chofer de un tráiler que llevaba ganado, le digo, lo asaltaron. Le tocó en la autopista Orizaba-Puebla. Llegaron los delincuentes, montaron lo típico, un falso retén, ahí a la altura de Cumbres de Maltrata. Y entonces, pues el conductor se detuvo en este supuesto punto de revisión y se le subieron los criminales. Ahí vemos cómo lo hicieron bajar del camión. Lo hicieron bajar y uno se lo llevó hacia una ladera, el cómplice, mientras se llevó la unidad. Y nadie, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas. Y sí, aquí insistimos muchísimo en todos estos asaltos todos los días en los caminos del país. Los transportistas que están desesperados. Y aquí la clave, pues, es que haya detenidos y que esos pocos que detienen, pues, los procesen. Pero el tema es que no, es que hay una impunidad altísima. Se puede asaltar a transportistas sin consecuencias en este país y por eso ocurre un día sí y otro también.
Pero ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones y sepan que se quitan, que se ponen. Se esperan lluvias en Puebla, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Veracruz y Oaxaca. Sacar el paraguas por allá. Va a continuar la onda de calor en Chihuahua, en Durango, Jalisco y Guerrero, con temperaturas de hasta 36 grados. A hidratarse bien y a usar la sombrilla. Para la Ciudad de México, una máxima de 24, una mínima de 8. Y sí, hay 25% de probabilidad de lluvias. Así que ya lo saben, saquen el paraguas. Oigan, ya son las 9, vamos a un resumen y es que se pospuso para mañana la sesión en el Senado para discutir y votar el dictamen del Plan B de la presidenta porque todavía está en revisión técnica. El PAN lanzó una convocatoria ciudadana para quienes estén interesados en una candidatura. Jorge Romero invitó a todos los ciudadanos. Dijo que eso sí, no van a inscribir a corcholatas, que ahí sí será que gane quien tenga el voto ciudadano. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa recurrieron a una funeraria en Iguala que creen podría estar vinculada con el caso de sus jóvenes desaparecidos. Y a menos de una semana del incendio que dejó 5 muertos en Dos Bocas, Tabasco, hay un nuevo derrame de hidrocarburos en el río Seco. Se están tratando de hacer trabajos de contención. El asunto llegó a la conferencia mañanera. La presidenta dijo que ya la Fiscalía está investigando y les pidió intervenir. En este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza de el océano y las playas. Entonces están trabajando. De hecho, vi varias notas el día de ayer. Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Y el exboxeador, 7 veces campeón mundial, Eric, el Terrible Morales, fue vinculado por abuso sexual agravado. Una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana presentó la denuncia. Lo acusó de haberla agredido sexualmente ahí en las oficinas del Palacio Municipal. Todo esto mientras él era titular de la Secretaría del Bienestar. Y es que sí, tuvo ese cargo público el Terrible Morales, así que por lo pronto va a enfrentar el juicio en libertad, pero tiene prohibido acercarse o contactar a la víctima. Tampoco puede salir del país mientras transcurre esta investigación. Y aquí hemos seguido este caso de la servidora pública que insultó y denigró a un policía auxiliar ahí cerca del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM en la Ciudad de México el 15 de marzo. Esta fue la agresión, para que la recordemos juntos. También eres un servidor público. No, no somos iguales, no me hables de Pero eres un servidor público. No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela. A ustedes las quitaron de vender pepitas. Bueno, la llaman por eso Lady Pepitas. Hay nueva información. La Fiscalía de la Ciudad de México suspendió de forma temporal a esta agente del Ministerio Público. Además dijeron que los hechos que se le atribuyen pues pueden constituir afectaciones a la imagen institucional, un posible abandono del servicio durante su horario laboral y bueno, pues sí, ya está teniendo consecuencias esta señora. Vámonos con Kena Uribe hasta la redacción. ¿Qué nos reportas de última hora, Kena? Te escuchamos atentos. Pao, muchísima atención si planea viajar desde Morelos hacia la capital, porque la autopista México-Cuernavaca se encuentra completamente cerrada con dirección a la Ciudad de México, debido a la volcadura de un tráiler que transportaba miles de pipetas en la zona conocida como La Pera. Como podemos ver en las imágenes, el tráiler quedó atravesado, esparciendo toda su carga sobre el pavimento. Por si fuera poco, un segundo coche se impactó contra el muro de contención justo detrás del accidente, lo que complica aún más las maniobras de rescate. El tránsito hacia la Ciudad de México está totalmente bloqueado, mientras que en dirección a Cuernavaca solo hay un carril disponible. Se prevén varias horas de cierre total para realizar la limpieza y el retiro de las unidades. Evite la zona si le es posible. Seguimos pendientes, Pao, porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo, Kena. Gracias por la información. Fíjese, en Ecatepec un operativo de rutina se puso violento porque el chofer de un coche prefirió atropellar a un oficial antes que detenerse a una revisión. O sea, aceleró a fondo y se llevó
al policía Osvaldo Augusto Zárate, que salió así proyectado contra el pavimento, se fracturó la muñeca, van a tener que operarlo. ¡Ay! Luego del ataque, el agresor pues escapó a toda velocidad y ya dejó por ahí el coche unas calles adelante, se fue luego a pie con sus acompañantes. No hay detenidos por este caso. Sigo en Ecatepec, donde rescataron a más de 700 animales que vivían en condiciones horribles. Fíjese, entraron a una casa del fraccionamiento Las Américas, supuestamente invadida por el grupo criminal de los 300, y se encontraron con muchísimos animales que estaban ahí hacinados, perritos, patitos, tortugas, varias aves en condiciones de maltrato. Mire, reptiles, de todo entre los animales rescatados, hasta borregos. Y bueno, los ocupantes de esta casa huyeron y dejaron ahí abandonados a todos estos animales. La cantidad impacta 700 animales aproximadamente que estaban en esa vivienda. Bueno, y aquí en la Ciudad de México vincularon a Enrique N., este profesor que grababa así abajo de la falda de sus alumnas. Le mostrábamos las imágenes donde es muy claro lo que hace este tipo. Mire cómo acerca la mano, está como que revisando un texto, la alumna está paradita al lado y él está acercando también con la otra mano el celular abajito de la falda de la alumna. Ya detuvieron a este tipo, está acusado del delito contra la intimidad sexual. De acuerdo con la fiscalía, le pedía a cada una de sus estudiantes: pasa al escritorio a entregar tus trabajos, vamos a revisar juntos. Y bueno, pues así aprovechó para agredir a la joven. Por el momento va a estar en prisión preventiva. Se le fijaron 2 meses para la investigación. Pero me voy a enlazar con mi querido Atalo Mata. Estás en una escuela con una denuncia importante, Atalo. ¿Qué pasa? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Paola. Esta misma denuncia de la que comentas, precisamente del Colegio del Valle, aquí en Mier y Pesado, en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Pues se ha hablado de este maestro que detuvieron, que decías, de 52 años de edad, por estar grabando a las alumnas, y parece ser que no es el único caso, ¿eh? Han salido padres de familia aquí, están en una reunión ellos con autoridades escolares dentro del plantel, y salió uno de ellos a decirnos precisamente que se han enterado de muchísimas cosas e irregularidades. Aquí hay que recordar que hay secundaria también, hay primaria. Entonces, mira, te voy a mostrar Iván Brand. Aquí está conmigo en la cámara y pues nos muestra que hay otros medios de comunicación que fuimos convocados precisamente porque desde hoy a las 7 de la mañana había un grupo nutrido, alrededor de 15, 20 papás y mamás que estaban aquí manifestándose con pancartas. Es la Universidad de Negocios ISEC y también de aquí depende el Colegio del Valle, ¿no? Como te digo, hay otros grados escolares. Los estudiantes han entrado y salido sin ningún problema, o sea, está funcionando bien, digamos, la jornada académica de este día. No hay ningún inconveniente, no ha habido enfrentamientos ni nada, pero parece ser, y estamos en comunicación con algunos padres de familia que están dentro del plantel con las autoridades escolares, y nos han dicho precisamente a través de mensajes de texto que las cosas se están poniendo muy complicadas, y han salido ya 2 padres de familia diciendo que no nos retiremos los medios de comunicación, nos piden eso porque hay muchas cosas que decir. Entonces, pues además de este profesor de inglés Enrique N., de 52 años, que ya fue detenido, pues de todas formas los padres de familia pues también dicen que hay otras irregularidades que atacar. Entonces estamos esperando nada más a que salgan para posteriormente enterarnos de qué es lo que va a pasar y si es que en algún momento va a haber una respuesta más contundente por parte de esta escuela. Atentos entonces a lo que difundan los padres de familia. Te agradezco mucho el reporte, gracias, Atalo. Fíjense, la alcaldesa de Soto la Marina allá en Tamaulipas, Linis Jiménez, se hizo viral. Se difundió este video donde aparece con un cuchillo, con un cuchillo en mano, defendiendo un cobro voluntario para entrar a la playa a la pesca. Ahí está, un video que ha generado pues fuertes críticas
por su actitud calificada, pues por lo menos como inapropiada, ¿no? Pero también como amenazante. Aquí el mensaje. Piden un apoyo voluntario a las personas que vayan a ingresar a la playa y se pide por carro. Entonces, vamos a pedir un apoyo voluntario en la entrada de la playa. Otra funcionaria que también se hizo viral, Bris Rojas de la Cruz, es secretaria del Ayuntamiento de Cuautla, se metió en un pleito ahí mismo en el Palacio Municipal, donde amenazó, agredió físicamente a una empleada, así, la oficina pública convertida en ring. Miren nomás. ¿Sabes? Por eso. Te vuelves a reír y te parto. No te vuelves a reír. Escúchame bien. No, eso no te lo voy a permitir. ¿Por qué no? Bueno, luego de estas imágenes y el escándalo que generaron, fue destituida de su cargo, ya enfrenta una denuncia ante la Fiscalía, ya iniciaron una investigación por agresiones cometidas dentro de instalaciones gubernamentales. Bueno, y sí, hablando, digamos, de encontronazos en la política, otra vez Alito Moreno hizo su aparición, esta vez se lanzó en contra de Movimiento Ciudadano. Alejandro Moreno, senador, dirigente del PRI, contra Jorge Álvarez Maínez, líder de Movimiento Ciudadano. Y es que Alito compartió primero un video, se lo muestro, en el que se ve a Álvarez Maínez al salir de la convención estatal de su partido en Chilpancingo. Hay ahí un pleito a unos metros de donde está Maínez dando declaraciones a la prensa. Él se percata, voltea, se sube al vehículo y pues se va. Y entonces Alito tomó esta imagen, la difundió y se le fue con todo. Le dijo, miren, este era el que quería ser presidente. Si se espanta con una pelea callejera, imagínense con los problemas reales del país. Recordó aquel evento de campaña en 2024 en San Pedro Garza García, cuando era justamente candidato presidencial, en el que se cayó el templete y Maínez pues corrió para ponerse a salvo. Y entonces, digamos que lo provocó lanzándole esto. Le dijo, Maínez, si te faltan, yo te presto. Y bueno, vino la respuesta del emesista, escribió que en el video es obvio lo contrario, ¿no? Que lo empujaron y él, en completa calma, volteó a ver lo que pasaba, esperó a que terminara ese conato de bronca, no tenía nada que ver con él y bueno, pues se fue. Y cerró diciéndole, Alito, tu obsesión es cada vez más patética. Bueno, esto ocurrió con policías de San Nicolás de los Garza en Nuevo León, que ayudaron a una mujer que entró en labor de parto. Iba en el coche la pobre cuando era inminente que llegaba al mundo su angelito. Ahí va, sobre la avenida Universidad, todo fue grabado por las cámaras del C4. Ahí la oficial Yasmín Cleto y su compañero Juan Antonio Molina, que le dieron los primeros auxilios, se convirtieron en parteros, nació la bebita. Ahí está la oficial que la auxilió y ya luego pues las trasladaron a un hospital y las reportan en buen estado de salud. Está empezando bien la semana. ¿Cómo están, queridos vecinos? Hola. Vecinos, muy buenos días con esas bonitas imágenes que nos alegraron esta semana. Estas bonitas imágenes. Muchas gracias. Claro, esa bonita imagen. Oigan, los queremos mucho, ¿eh? Iguanas, vecinos. Cuídense. Besos.